¿Quién es? Soy yo, abuelita. Soy el... soy Caperucita. Ah, eres tú, lobo feroz. ¿Por qué me interrumpes? Estoy escuchando Promo Estéreo. Ay, perdona, abuelita. Es que yo no tengo smartphone y mi programa favorito, el de Soñadores de Letras, ya va a empezar. Está bien, pasa. Pero no se te ocurra comerte el pastel que me trajo Caperucita. Gracias, abuelita. Promo Estéreo, donde la estrella es mi abuelita. No, lobo, donde la estrella eres tú. Soñadores de Letras. Despertemos el talento literario que duerme en ti. Si un poco de sueño es peligroso, la curación para ello no es soñar menos, sino soñar todo el tiempo. Marcel Proust. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Soñadores de Letras. Yo soy Héctor Javier Oñate, Soñador H. Estamos transmitiendo en vivo a través de la señal de Promo Estéreo, donde la estrella eres tú. Estamos ubicados en la calle Tehuantepec, número 35, en la Colonia Roma, en la Ciudad de México. Nos pueden encontrar en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Búsquenos como Promo Estéreo. Si gustan bajar la app, esta se encuentra en la Play Store de Google y en iTunes. Agradecemos al equipo de producción, a nuestra querida Cheli. Muchísimas gracias por todo tu apoyo en este programa. Gracias también a nuestro amigo Jorge Valencia y su programa La Fórmula de la Franquicia, por cedernos cabina y micrófonos, y por supuesto nuestro agradecimiento a nuestros patrocinadores Visorus, Sistema de Administración Empresarial. El día de hoy platicaremos un poco del gran escritor francés Marcel Proust. Además tendremos la visita de nuestro querido amigo Itziwa Pescalera, con quien platicaremos sobre los cuentacuentos y los narradores orales. En la música estamos escuchando O Fortuna, el clásico inicio de Carmina Burana, de Carl Orff. Sí lo dije bien, Carmina Burana, no es Carmina, es Carmina. Pero realmente nadie se fija en la pronunciación, ya que es latín. Carmina Cantos Burana de Buren. Karl Orff nació un 10 de julio de 1895, gran compositor alemán. Desde los 5 años tocaba el piano, el órgano y el cello. Se hizo famoso por crear un método para enseñarle música a los niños y, por supuesto, estos cantos en latín, tomados de un códice encontrado en Buren en 1803. Fueron 112 folios que contenían 228 poemas. Él mismo ayudó a seleccionar los 24 cantos que incluye esta obra. En las efemérides, un 9 de julio de 1764, nace Anne Radcliffe, gran escritora británica, de las primeras en escribir novela gótica de terror. De sus obras más conocidas, Los misterios de Udolfo. 9 de julio de 1834 nace Jan Neruda, poeta, cuentista, dramaturgo y novelista checo. Su obra más conocida son los cuentos de Malá Strana. 9 de julio de 1877 nace Efrén Rebolledo, un gran poeta mexicano. Su obra más conocida, El libro del loco amor. 10 de julio de 1509 nace Juan Calvino o Jean Calvin, teólogo francés de los padres de la Reforma Protestante. Su obra más conocida,
las instituciones de la religión cristiana. 10 de julio de 1871 nace Marcel Proust, un gran novelista francés. Nació en una familia acomodada, lo que le permitió vivir de su fortuna familiar y dedicarse a escribir. Se dice que siempre tuvo problemas de salud, que nació tan débil que nunca pensaron que llegaría a la adolescencia. Su madre fue una mujer muy culta, le brindó una gran educación. En la primaria fue compañero de Jacques Bisset, hijo del gran músico Georges Bizet, y fue uno de sus grandes amigos. Después de la muerte de su madre tuvo muchos más problemas de salud. Vivió 15 años recluido en su casa. Ahí se dedicó a escribir su obra maestra, En busca del tiempo perdido, que en realidad son 7 novelas. Es Por el camino de Swann, A la sombra de las muchachas en flor, El mundo de Guermantes, Sodoma y Gomorra, La prisionera, La fugitiva y El tiempo recobrado. Sin duda es una de las obras más destacadas e influyentes de la literatura del siglo XX. 10 de julio de 1902 nace Nicolás Guillén, considerado el poeta nacional cubano. Yo me quedo con José Martí, pero bueno, son muy diferentes. De Nicolás Guillén, muchos poemas musicalizados, entre ellos el Sensemayá. Se dice que cuando Silvestre Revueltas lo escuchó en la radio, inmediatamente se paró para escribir su obra, el Sensemayá. Fíjate nada más qué tal soñadores. Ya me puedo presentar, meter la cuchara porque estoy deseoso de... Me faltan unos poquitos efemérides, pero adelante, sí, adelante, sale. Tú mete tu cuchara. Nicolás Guillén, autor de los cantos del son, es importantísimo, sí, tanto para la cuestión del descubrimiento rítmico de la negritud en Cuba, como sí, los ritmos en representación de una revolución que se apuntaba maravillosa y prometedora en Cuba después del 59. Hola. Ahorita te presento en forma. Sí. 11 de julio de 1561 nace Luis de Góngora y Argote, poeta y dramaturgo español del siglo de oro. De sus obras más conocidas, el poemario Soledades. 12 de julio de 1817 nace Henri Thoreau, escritor y filósofo estadounidense. De sus obras más conocidas, el tratado La desobediencia civil. 12 de julio de 1904 nace Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basualto, mejor conocido como Pablo Neruda, político y poeta chileno, galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1971. Sin duda uno de los poetas más importantes del siglo XX. De sus obras más conocidas, 20 poemas de amor y una canción desesperada. Yo a veces me pongo a juzgar a Pablo Neruda cuando confesó así como si nada que, sí, yo violé a una mujer allá cuando estaba en el sureste de Asia como diplomático. Pero bueno, mejor nos quedamos con su poesía, ¿no? 13 de julio de 1934 nace Akinwade Ulole Soyinka, escritor nigeriano, el primer africano en ser galardonado con el Premio Nobel de Literatura, esto en 1986. 14 de julio de 1904 nace Isaac Bashevis Singer, escritor estadounidense, escribía en lengua yiddish, él era de origen polaco, fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1978. 15 de julio de 1919 nace Iris Murdoch, novelista británica, su novela más conocida, Bajo la red, que en el 2001 fue elegida como una de las 100 mejores novelas en lengua inglesa del siglo XX. Y bueno, la noticia triste, ayer falleció el gran novelista, dramaturgo, ensayista, músico y poeta checo,
Milán Kundera. Él nació un 1 de abril de 1929, estudió musicología y composición musical, se hizo parte, entró al Partido Comunista Checo, pero fue expulsado después de criticarlo severamente. Sus obras fueron prohibidas en la República Checa, era Checoslovaquia, por lo que tuvo que ganarse la vida como pianista de jazz. Emigró a Francia y desde 1993 escribió sus obras en francés. De sus obras más conocidas, La Broma, El libro de la risa y el olvido, y por supuesto la más conocida, La insoportable levedad del ser. Pues descanse en paz este gran soñador. Y ahora sí, mi querido hermano Itzigua Escalera, está con nosotros un gran cuentacuentos, narrador oral. Qué gusto y qué honor que nos estés acompañando. Oigan, pues el gusto es mío, queridos soñadores, calabazas, chilacayotes, que nos acompañamos. Es para mí un placer, además, retomar estas compartimentos en radio. Todavía no me lo puedo creer. Desde el 690 Ondas del Lago que no participaba en una actividad in situ en el radio, que me parece un invento fabuloso y un medio de comunicación óptimo para intercambiar pensamientos, sentimientos y emociones entre todos nosotros. Sí, claro, y es impresionante la cantidad de emociones que puedes transmitir por radio. Sí, la televisión, el cine es fenomenal, pero en el radio puedes hacer soñar a la gente, quizá tanto como en los libros. Pues fíjate que es un muy buen complemento. De hecho, la época en la que inició la radio se complementaba muy bien con las lecturas de los libros en una actividad familiar. Sí. Recordemos aquella época, la tengo ahí presente. Yo era ya un hombre bigotón, de ojo chico, diente grande, feroz bigote, porque los cuentacuentos somos sempiternos, tenemos todo el tiempo del mundo para vivir y todo el tiempo del mundo para presenciar cosas maravillosas. Recuerdo allá en aquella época en la que las familias se reunían a leer, recordando que en la época postrevolucionaria mexicana todavía el nivel de alfabetización era muy bajo y sí, los que sabían leer se juntaban para leer hacia la comunidad o para contar cuentos hacia la comunidad o anécdotas o invenciones o exageraciones, pasar el tiempo. De repente llega este aparato del demonio, esta caja malhadada que Dios guarde en sus mejores colecciones, que es la radio, que es el radio, que inventan la radio, y de pronto aquí en la Ciudad de México surgen radiodifusoras que difunden la palabra, difunden la emoción, difunden la comunicación, y no nada más en base a noticias, sino en base a historias. Las radionovelas de tan feliz memoria, con aquellos retruécanos y con aquellos vueltas de voz y con aquella cosa en la que no, por favor, hijito, pero es que yo tengo quién sabe qué tanto, no, pero es que voy a y todo mundo clavado en la radio, que era un aparato, un radio en la casa que prendían puntualmente para escuchar El Ojo de Vidrio, Porfirio Cadenas, Calimán. Claro. La de Alicia, una voz en el pantano, y así cosas. Los cuentos de Cachirulo. Los cuentos de Cachirulo y fíjate, han de saber, soñadores, que yo acá nací en Morelia, Michoacán, ciudad que me vio nacer y donde vi la luz primera, dijera Margarito Ledesma.
Y en aquellos lares había una estación, la XEI, en la cual narraban cuentos el abuelito Tito. Entonces para mí era muy importante de niño. O el Club del Espacio con Manuel Guízar, actor de feliz trayectoria, en paz descanse ahora, y que era sumamente importante el reunirnos todos los chamacos para escuchar las historias, los cuentos, las adaptaciones de los cuentos clásicos de Grimm, vaya, la más rancia tradición, por el radio, por medio de no solamente de dramatización, sino con una sola voz, que es lo que forma la narración oral. Era muy interesante, muy importante, muy emocionante, y nos daba oportunidad a los niños de crear esa capacidad de imaginar, esa capacidad de sentir, de entrar en la convicción, en la convención del sí mágico que le llamamos en teatro, que también soy de formación actoral, esa formación del sí mágico para crear vínculos sentimentales, creativos y de conocimiento del lenguaje. Es muy importante. La radio es de las cosas más maravillosas que existen en este pícaro mundo. Claro, la radio es importante, pero los que están detrás del micrófono, como tú, haciendo las voces, contando los cuentos, a veces ya no requieren la radio, requieren solamente salir a la calle y contar un cuento. Ah, no, tampoco me la pongas tan grosera, mi hermano, no. Óyeme, yo tan exhibicionista y tan pop que soy, maestro. Yo que sueño con un micrófono de la radio y me pones ahí a salir a la calle nomás, no. Bueno. No, sí es cierto. No, nada más llevarte la contraria. Hacerte de sudar un poco, desde luego. La sí sudó. La narración oral es precisamente la narración oral escénica, como se le llama en algunos, nombrada así por algunos compañeros, algunos maestros. Sí, crean un círculo de escenario y buscan la convención, la compañía de todos el público para crear espectadores. Espectadores están expectando, están esperando, emocionándose. Sí, y puede ser desde los más grandes teatros hasta el arbolito más sombreado, de cualquier lugar. De cualquier lugar es maravilloso. Es más, de hecho, en el ambiente del hogar comienza a transmitirse la narración oral familiar, y después se convierte en que puede llegar a ser un espectáculo familiar, pero ya a nivel artístico, profesional, pero por algo se empieza. Sí, de mis primeros recuerdos de mi infancia, ya lo he dicho aquí en este micrófono, de mis primeros recuerdos es estar los hermanos reunidos en la sala. Ándale. Y mi abuelita contándonos un cuento. Exacto. Y quiero pensar que desde que el fuego se descubrió, o desde antes, se reunían toda la tribu, todo el clan, todos los guerreros a contar las batallas, sus historias. Sí, desde luego que él es el primigenio arte escénico. El primer arte escénico. Está la música, los ritmos, los pasos, el movimiento, pero también está la pintura, pero junto con las experiencias para compartir en grupo está el cuento, la anécdota, la narración, que luego da lugar a exageraciones. Claro, sí, claro.
Da lugar a exageraciones, da lugar a cuentos de ingenio, da lugar a cuentos de aventura, a moralidades, a fábulas, en fin, diferentes caminos, pero todo empieza con una palabra y un grupo. Igualmente, hace 5,000 años, cuando empezó mi gusto por la narración oral, fue de carácter tradicional. Ir a casa de los tíos allá en el rancho, en un rancho que se llegaba por una brecha, y después de que ya no había nada que hacer, después de haber cenado chocolate con agua, frijolitos, tortillas, carnita de algo, quelites, ponerse a hablar y ponerse a inventar, y que el tío Balalo, el tío Eduardo por ahí, que era un hermano de un tío político, esposo de mi tía Genoveva Escalera, se pusiera a platicarnos invenciones. Por ejemplo, decía, fíjate nada más, Chuche, le decía a mi papá Jesús Escalera, pintor, artista plástico, mi papá, en paz descanse. Bueno, nada, que ha de andar allá por el Museo del Louvre viéndole allá la pechuga a alguna estatua bonita, que era bien cachondo mi padre. En fin, decía, fíjate nada más, Chuche, que la otra vez fui allá a cazar al león, fui allá para Huetama a cazar el león, y me fui con la escopeta a cazar el león, y ahí tienes que de repente entro por allá en la selva para cazar el león. Yo me imaginaba un león africano, ¿no? Pues se referían tal vez a un gato montés, a un ocelote, un jaguar, algo así. Pero bueno, era el león. Y entonces de repente veo pisadas de león. De repente huelo al león, y de repente, ¡ay, hijo del maíz, amigo! Ahí tengo al león frente a frente, preparo la carabina y ¡pras! ¡Chin! No dispara, amigo, y entonces vuelvo a cargar la retrocarga y ¡chin! No se ceba el tiro, amigo, porque estaba húmedo, y empiezo a correr, y el león detrás de mí, que nada más le hacía ¡wow! ¡Wow! Y yo corriendo, que sentía que ya me patinaban las corvas, amigo, cuando de pronto me veo encerrado, un paredón a la derecha, un paredón a la izquierda y una cascadona frente a mí. Yo dije, ¿qué hago, Dios mío? ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? Pues nada, amigo, de pronto se me ocurrió agarrarme de la cascada como si fuera de esas cortinas. De esas cortinas que se usan allá en la ciudad, esas cortinas, y empiezo a trepar por el agua de la cascada, como si fueran hilos los aguas de la cascada. Y el león también se le ocurrió también imitarme, entonces con sus garras se agarraba del agua de la cascada, y yo decía, ya la fregué, ya fui difunto, ya fui muerto, caray. Cuando de pronto me acordé que llevaba machete, y antes de que me alcanzara el león, ¡zas!, le corté con el machete el agua de la cascada y se lo llevó la tiznada. Y era esos cuentos de exageraciones, lo que las piezas de cacería, los peces cada vez eran más grandes. No, saqué un pez que hubiera sido como de tan buen tamaño, 30 centímetros, una carpa. No, al rato ya medía 2 metros, ¿no? Y el viejo y el mar se quedaban atarugados. Me imaginé a León clavando las garras en el agua. En el agua de la cascada. Y avanzando hacia arriba. Eso es lo que produce la narración. Eso es la sorpresa, la comunión con la sorpresa, la comunión con la imaginación, porque no es engañar, no se trataba de engañar a nadie, no se trataba de verle la cara de tonto a nadie, sino de compartir la sorpresa, de compartir eso que vemos así como en una película en la mente y nos bulle por los pies y nos emociona. Sabemos racionalmente, en la mayoría de los casos, que pues es una fantasía, pero nos emociona.
Claro. Como el teatro. Es la comunión de la emoción que da el arte. Y después de que contaste el cuento, yo dije, híjole, ¿y yo dónde lo leo? ¿Dónde lo encuentro? ¿Dónde lo vuelvo a ver? Y entonces ahí viene la curiosidad, quiero leer. Exacto. Entonces el narrador se convierte en un gran promotor de lectura. Somos una herramienta muy buena. Déjenme decirles, soñadores y querido Héctor y guapísima por allá que estás en los controles de nuestra existencia, que sí hemos sido utilizados de muy buena manera, con mucho éxito, para motivación a la lectura. De hecho, comencé a dedicarme a la actividad profesional de la narración oral en 2013, cuando después de haber producido teatro y convivido con público estudiantil, me buscaron como narrador oral para ir a todas las escuelas secundarias de la Gustavo Amadero, que es de las delegaciones más extensas, no tanto como la Iztapalapa, pero sí de las más extensas de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque resulta que si se es inteligente, hábil, astuto, la narración oral da desde luego lugar a que se motiven a leer. No es lo mismo decir, tienes que leer, 20 minutos de lectura, pero hazte para allá porque me tapas la pantalla. Claro. A decir, te voy a dar una muestra, una probadita, y verás que los libros no muerden. Esa era mi premisa en el primer programa que tuve de motivación a la lectura, cuando estaba buscando estrategias para llevarles a chicos secundarianos que están en la adolescencia, que están en una circunstancia de rebelarse ante las figuras de autoridad, que me parece muy sano, siempre y cuando pues, también sea bien llevado, y que le suceda como le sucede a muchos de ustedes soñadores cuando, si recuerdan bien y son verdaderamente honestos, llegaban los papás, los padrinos, los cuidadores, los que cuidaron de ustedes en la niñez, y que decían, cómete la sopa de verduras, pero a mí me gustan los pastelillos de chocolate. Pues sí, son muy sabrosos los pastelillos, que ahora podemos llamar TikTok, podemos llamar memes, podemos llamar pues de esos videos de Fail Army, etcétera. Sí, son muy entretenidos los pastelillos de chocolate, pero no te van a alimentar. No, pero es que no me gusta. ¿Cómo sabes? Mira, pruébalo. Claro. Pruébalo. Veneno no te voy a dar. Nada más pruébalo. Eso sí, queridos soñadores, una de las cosas importantísimas que tenemos los narradores orales, los que nos dedicamos a una actividad, que llevamos las historias por medio de la palabra, del movimiento, de la música, hacia público novel, es que tenemos la enorme responsabilidad y compromiso de no defraudar ni vacunar al público para que digan, ya ves, te lo dije, como cuando pues mi mamá en paz descanse, tanto que la quise y tanto bien que me hizo mi mamá, actriz y periodista, y que también fue la que me enseñó a acercarme a su vera y escuchar sus palabras y escuchar sus cuentos y escuchar sus invenciones, pero era negada para preparar cuestiones de verduras. ¡Qué cosa más espantosa! Oigan ustedes. No, pues, como decía un maestro de vegetarianismo, la alimentación por medio de vegetales debe estar hecha con gracia. También la palabra, claro, también la acción, también las clases, también todo lo que vemos debe tener gracia. ¿Por qué? Porque, y lo dice el autor
factor que te ocupa esta noche? Por ahí lo leí, porque te soy sincero, lo de En busca del tiempo perdido no le he entrado más que a uñazos y ay. Decía, la memoria permanece cuando la profundizamos por medio del afecto. Claro. ¿Sí? Pues bueno, En busca del tiempo perdido es eso, en busca del afecto, en busca del recuerdo, en busca del impacto emocional, en busca de la evocación. Eso es lo que nos hace personas, nos hace gente, nos hace seres, no solamente vivos, porque vivos pues hasta las amebas, ¿no? Nos hace seres trascendentes ante lo brutal y ante lo sublime, pero nos hace trascendentes. Y no buscamos nada más la trascendencia para ser famoso y tener más likes, no, simplemente esa trascendencia humana, prístina, purísima, tranquilita, sin andar con pretensiones. Claro. ¿Sí? Y cuando degustamos esa sopa de verduras, eso sí, bien condimentada, bien hecha con sazón, con delicia, no solamente con cariño, porque mi mamá lo hacía con mucho cariño, pero le era negada la sazón, porque no le gustaban las verduras a mi mamushka. Pero no solamente con cariño, sino con acierto, con afecto, con cercanía, que es lo que da el sazón, para crear vínculos afectivos, hacia una actividad que vayamos a realizar, que puede ser la costumbre más baladí, la costumbre más constructiva, o el vicio más nefasto. Ajá. Entonces tenemos la obligación de no decepcionar. Claro. Ahora que mencionas la sopa de verduras, todavía tengo la bendición de que mi madre todavía vive. Va a cumplir 92 ahora en agosto. Le mando un abrazo un apapacho a mi hermosa madre, que todavía me consiente. Ajá. Me hace mi caldito de pollo con arroz porque sabe que es lo que me gusta. Sí. Entonces, ahí va la sugerencia para los padres. Cuando los niños ya sepan leer, síganles contando cuentos. Sí. No se vale decir, tú ya sabes leer, tú léelo. No. Porque es, como dices tú, vacunarlos en contra de la lectura. No crean, por favor, no creemos de algo tan maravilloso una cuestión revulsiva. Sí. No se vale. Miren, hay cosas tan graciosas, porque los clásicos, ahí los ven, donde los ven todos empolvados, montados en un pedestal, que nadie pidió que se montaran en un pedestal, esos escritores viejos, barbados, con mirada grave. No, dije viejos. Okay. Tú nada más estás barbado, porque de mirada grave, así ceñudo, sabes saber qué picardías estarían pensando, como diciendo, bueno, simplemente acabamos de pasar por una época muy cañona, que fue una pandemia. Así es. Imagínense ustedes, ese ser de mirada grave, de mirada taciturna, porque no es fácil estar ahí posando para ser pintado en un cuadro durante horas y horas y horas, por eso ponían cara de circunstancia, como de cacheteados ahí que los pusieron. Aparte, les digo y les confieso, queridos soñadores, que la gente antes tenía una dentadura malísima y no había forma de repararla, entonces salían con la boca cerrada. Claro. ¿Sí? Es
así. Háganle cosquillas a la Mona Lisa y verán cómo pela los dientes y los tiene resmillados. Si Verdad es que Dios tiene que todos. sí. Si es que tiene todos, unos tiene, como decía Miguel de Cervantes, solamente tengo como 3 y eso peor puestos y mal acondicionados, ¿no? Bueno, pues resulta que Boccaccio, Giovanni Boccaccio, el autor de Decamerón. el Decamerón, maravilloso, que no todo es picardía, no todo es cosa psicalíptica, no es todo psicalíptica, sino que hay muchas cosas morales, de ingenio, de aventura. Decía que 10 jóvenes se reunieron huyendo de la peste que asoló que asoló pues toda Europa en el siglo, ¿qué fue? 14, mi hermano, sí, 1300, sí corresponde al siglo 14, ¿no? Sí. Bueno, 1300 y vuelan. Se juntaron 7 damas y 3 jóvenes para huir a un lugar y pasar los días meditando, paseando, bailando, escuchando música, y en la noche se reunían a contar cuentos. Sí. Pero era a raíz de una pandemia, Claro. queridos, que de esa famosa pandemia murieron 1 de cada 3 habitantes. Y sin embargo, y va de cuento si te parece, y no es de Boccaccio, sino es un cuento viejo árabe. Cuentan que había un rey que había mandado hacer un anillo y quería grabar una leyenda, una frase en él que fuera recordada por todos. Y reunió a sus sabios, pero los sabios, bueno, ya sabes, se pasan de eruditos, si quieren se hacen bolas y no se ponen de acuerdo, y leyendo rollos y consultando y discutiendo, se les pasó el tiempo hasta que llegó un viejo servidor de él y le dijo: Señor, tengo esta frase memorable, emotiva, pero solamente quiero que la veas después de que hayas pasado por una circunstancia que pueda haber sido definitoria ante ti. Muy bien, pues muy bien, se guardó el papelito, y mientras los sabios hechos pelota, cuando de repente inopinadamente su reino fue atacado, todo fue devastado, él tuvo que huir con parte de lo que quedó de su ejército. El ejército enemigo le pisaba los talones, a los cascos, a los caballos, eran casi alcanzados cuando de pronto el rey y el resto de su ejército logra entrar a un espeso bosque, van a todo galope en medio de los árboles con peligro de darse un garrotazo y quedar yertos y muertos ahí, cuando de repente la avanzada frena terriblemente porque había un gran risco que se abría ante sus pies. Dice: ahora sí, somos muertos todos, porque el ejército detrás de nosotros, el gran peñón que en el cual podemos desbarrancarnos, aquí se perdió todo. Pero resulta que el ejército enemigo no lo sigue, sino que se desvía pensando que se fueron por campo abierto, o a lo mejor, como dijo aquel: si busco las llaves donde no hay luz, pues no voy a encontrar nada, porque no veo nada, ¿no? Entonces la busco debajo del farol, ¿no? Entonces se van, dice: nos salvamos por los pelos, por los pelos. Este es un momento muy importante para mí. Y desplegó el papelito y decía: todo pasa, y esto también pasará. Decir que va a suceder, pasar de largo, quedar en el pasado, en la historia de nuestra vida, y esto también pasará, transcurrirá y se perderá en el tiempo. Entonces resulta que dice: sí, es verdad.
recupera su reino y mientras es vitoreado por todo su pueblo que era, del cual era muy amado y respetado, mandó labrar esa frase en el anillo: todo pasa y esto también pasará. E iba mostrando su anillo muy orgulloso cuando de repente el viejo sirviente lo alcanza y dice: ¿ves todo esto, mi señor? Sí, vuelve a leer la frase del anillo, porque todo pasa y esto también pasará. Wow. ¿Cómo le dices a un chamaco rodillón que no desespere? Que nuestros abuelos han estado viviendo por circunstancias también muy apretadas. Claro. No solamente históricas, sino económicas, familiares, circunstancias que nos llenan de repente de mortificación, de angustia, de incertidumbre. ¿Y cómo le dices? Ten paciencia. Hay veces que un discurso no es tan directo, esclarecedor y efectivo como un buen cuento. Sí. Hay veces que una mala arenga no le llega a los pies de trascendencia a un buen cuento. Y no porque digan: ay, pero eso es para niños y mi chamaco, el orgullo de mis canas y sostén de mi senectud, ya es un muchachote de 15 años. No, también hay novelas, cuentos, relatos, fábulas para todas las edades, porque también los cuentos son para adultos. Recordemos los cuentos de Juan José Arreola, de tantos autores que nos han acompañado a través de la historia y nos dejan sorprendidos, y también tantas anécdotas que se contaban en el campo, lugares de gran tradición, el campo donde no hay nada que hacer y se acercan incluso la gente a tomarse una cervecita ahí en la tienda de doña Espergencia, que tiene ahí las cartones de la Victoria, bueno, de CX, no me van a pagar la mención. Ni me la vayan a cobrar, porque dinero, ¿cuál es el problema? No tengo. Llegan, se destapan una cerveza, se avientan un fuertecito, un mezcal, qué sé yo, de la sierra, y comienzan a platicar en esas cosas de ingenio, exageración, en las que te digo que ya la aventura de pesca, allá en la poza, cerca, pues ya de repente el pez ya no tiene 30 centímetros, tiene 2 metros, fue un caramba trabajo, o la puerca que mantuvieron, o la aventura del chiquillo cuando se cayó en el baño de pozo y se quedó atorado ahí, nada más las patitas se le asomaban, o el milagro que hubo de la última vez que sacaron la cruz porque había secas, o etcétera, etcétera. Si luego ya se convierte en literatura, se va puliendo el lenguaje, o se va haciendo rústico a propósito. Claro. Pero es también parte de la comunicación que nos recrea, que nos mueve hacia la imaginación, que nos despierta lo que se llama las células espejo. No sé si han escuchado mencionar de eso. Las células espejo es un fenómeno de carácter neurológico que tenemos todos los seres humanos, por los cuales nos conmovemos ante una obra de teatro. Cuando de repente, lo más sencillo, cuando de repente yo bostezo, hay otros que hasta se le aguachinan los ojitos. Claro. Cuando de pronto yo me emociono y estoy platicando una historia, yo estoy creyendo en la historia, estoy viendo la historia, en esa convención del sí mágico que le llaman, y también el espectador se emociona, siempre y cuando pues se cuente con emoción. Claro. No para mentir, no para verle la cara de tonto a los con los que estamos platicando,
sino que hay esa empatía. Claro. Y se crea entonces un vínculo emocional. Y hay una frase que me fascina, que me encanta: crea raíces. Crea raíces. Los cuentos crean memoria, la memoria crea raíces. La raíz sustenta un árbol. Nosotros somos ramas de ese árbol. Y entre más profunda sea la raíz, más se pueden extender las ramas. Más lejos pueden llegar sin temor de que se vayan a morir. Y eso es lo que provoca la narración oral. En fin. ¿Por qué será que cuando nos consideramos adultos pensamos que no necesitamos a un cuentacuentos? Bueno, Posape. algunos nos consideramos adultos y no, eso es para niños. Sí, es para niños, ¿cómo no? Pero habemos niños de todas las edades. Pues sí. Mira, Creo que me respondí. Sí, fíjate. De eso sirve también el estar platicando. Claro. De hacer un corrillo y estar compartiendo por medio de opiniones, anécdotas, cuentos. Esto, escucharnos incluso nosotros mismos, pensar en voz alta. Claro. Y miren ustedes, en un sentido práctico, que un día llegó un padre de familia que no estaba de acuerdo en pagarle a un cuentacuentos para que fuera a entretener a su hijo, ¿no? Está bien, está en su derecho. Ya después, pues, si le quedan así otra experiencia, por eso es un compromiso muy gordo, está bien. Nada más que en un sentido práctico, ¿para qué sirve un cuentacuentos? ¿Para qué sirve el arte? ¿Para qué sirve la palabra? ¿Para qué sirve un libro? Para nada. Somos completamente prescindibles, los libros, el arte, el movimiento, pero también la medicina, también el derecho, también la radio, también los inventos. ¿Por qué? Porque igualmente nacemos, crecemos y nos moriremos, y si tenemos oportunidad nos reproducimos, y la vida sigue y sigue abriéndose pasos a codazos. Nosotros como individuos somos completamente prescindibles y el arte no sirve para nada. Pero el arte no es un sirviente. La palabra no es un sirviente. La circunstancia de las actividades más preclaras, más altas, que nos hace humanos, que es la ciencia y el arte, no son sirvientes, son acompañadores, son expresión, son consonancia con el espíritu. Recuerdo a Walt Whitman de que tenía que vivir, y esas son las artes, lo que le hace vivir. Porque si no, al momento de morir, descubriría que no ha vivido. Exacto. Que realmente no ha vivido. Exacto. Y imagínense ustedes, bueno, ya, no importa las artes, porque mi hijo se va a dedicar a ser carpintero o se va a dedicar a ser un abogado que aspirará un día a ser juez. Muy bien, de acuerdo. ¿Se imaginan ustedes a un carpintero, queridos soñadores, al cual esté acostumbrado a hacer mesas de 4 patas? Fácil, ¿no? Ya está hecho, 4 patas, un cuadrado, una inicio de la primera, una superficie de lados iguales, lado por lado, etcétera, etcétera, pone 4 patas. ¿Y si se la pido de 3? ¿Y si se la pido de media luna?
Y si ya no le pido nada más la mesa rústica, sino le pido un trabajo de banistería, ¿en qué se va a basar? Te va a responder, no lo necesitas. Como no soñó más que lo que vio de las cuatro patas, no puede soñar en nada más. Y el arte nos hace soñar, nos hace vibrar más allá de nuestros sentidos. Más allá, exactamente. Y entonces yo, como me empeño en querer una mesa triangular, entonces buscaré quien me la haga. Las más grandes culturas de todo el mundo a través del tiempo y del espacio han tenido enormes impulsos a sus manifestaciones incipientes, ¿o no? Las bases, los rudimentos de las ciencias y la expresión del arte. Y el arte de la palabra incluso no solamente despierta la imaginación, sino la capacidad de vender. ¿Quieren una cosa práctica? El que no sabe hablar no puede vender. Punto. Así haya tejido la estera más delicada, el tapiz más hermoso, la escultura más exquisita, si no sabe hablar, no sabe vender. Y los asirios lo sabían, los egipcios lo sabían, y en fin, eso es importantísimo. Se nos está yendo el tiempo. No, hemos transcurrido por... Claro, por él. Yo resumiría en que todos debemos ser narradores y cuentacuentos, Sí, pero señor. principalmente los padres de familia. Y que no importe que si el hijo tiene 10 años, 12 años, 15 años, síganle contando historias Sí. y que su hijo les cuente historias. Y que luego tome un libro, que los libros no muerden, no sacan giotes, no aumentan el nivel de colesterol, y en cambio nos acompañan toda la vida los buenos libros, porque son como las personas, hay buenos, malos, aburridos, insulsos, pesados, bromosos, estorbosos, mentirosos, pero hay que averiguarlo. Claro. Pues, mi querido hermano, muchísimas gracias por estar aquí. Un Caballero honor de haberte pluma y tenido, tintero. de verdad. Un honor para mí, un gustazo. Muchas gracias a todos ustedes, gracias soñadores, fue una gozada. Itzihuape, el actor de los cuentos, el señor Pachuli, Itzihuape, cuentacuentos, me pueden buscar Rápido. así en las redes, busquen Facebook, Itzihuape, 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 cuentacuentos, el actor de los cuentos. Ahí me encuentran porque me encuentran. Si nada más estoy yo, pues ¿a dónde me voy a ir? Y se aceptan invitaciones desde primaria baja hasta seres inmortales a los cuales gusten los cuentos. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias por escucharnos, lo esperamos la próxima semana. Para cerrar, dejaremos algunas canciones de la gran cantante estadounidense Minnie Riperton. Ella nació un 8 de noviembre de 1947, falleció un 12 de julio de 1979. Comenzó su carrera musical a los 14 años, haciendo coros a Chuck Berry y otros cantantes. Stevie Wonder le produjo un disco en 1973. Ella tenía un registro de voz muy amplio. Lamentablemente, en 1976 le diagnosticaron cáncer de mama. Le dijeron que solamente viviría algunos meses. Sin embargo, sobrevivió más de 3 años, convirtiéndose en el portavoz de la Sociedad para la Prevención del Cáncer. Falleció muy joven, a los 31 años. Espero que disfruten estas canciones. Recuerden que dejar de soñar es comenzar a morir. Nunca repriman a su niño interno y dejen que descubra los libros. El mundo necesita lectores críticos. Por favor, enamórense de la literatura y sean soñadores de letras.
you're beautiful. Making love with you is all I wanna do. Loving you is more than just a dream come true. And everything that I do is out of loving you. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, doo 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 doo. No one else can make me feel the colors that you bring. Stay with me while we grow old, and we will live each day in springtime. 'Cause loving you has made my life so beautiful, and every day of my life is filled with loving you. Loving you, I see your soul come shining through. And every time that we, ooh, I'm more in love with you. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, doo 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 doo. No one else can make me feel the colors that you bring. Stay with me while we grow old, and we will live each day in springtime. 'Cause loving you is easy 'cause you're beautiful, and every day of my life is filled with loving you. Loving you, I see your soul come shining through. And every time that we, ooh, I'm more in love with you. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, doo 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 doo. No, la 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 la, doo 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 doo, be doo be doo be doo, my my my. Despertemos del sueño de hoy. Nos escuchamos la próxima semana. Y gracias a todos por ser soñadores de letras.